Vale, pues si quieres, Manu, comenzar con las noticias diplomáticas que ha habido al respecto. Sí, Rusia ha anunciado, después de muchas peticiones y después de muchos anuncios confirmados y desmentidos, que finalmente va a haber referéndum de anexión de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk y de los oblasts de Zaporilla y de Gerson a Rusia. Esto pues desde hace meses se venía anunciando que se iba efectivamente a producir, pero pasaban las semanas y no se producía. Y era lógico, habida cuenta de que el frente estaba todavía, por ejemplo, en el caso de Donetsk, está a pocos kilómetros de la ciudad. De hecho, la artillería ucraniana todos los días o casi todos los días bombardea, ¿no? O sea, que realmente no tenía mucho sentido celebrar este referéndum. Todavía en Lugansk, en julio, completaron la conquista, y la misma situación en Gerson o en Zaporilla. En Zaporilla, de hecho, ni siquiera controlan la capital del Oblast. O sea, es una situación un poco peculiar, por decirlo de manera amable. En Kharkov, hasta hace unas semanas, pues era una situación muy parecida, solo que allí era un tercio del territorio el que controlaban. Y Rusia, pues en este cambio que ha dado en su actuación en Ucrania, ha decidido acelerar el procedimiento. Hay que decir que esto tiene una razón de ser en lo que se refiere al ámbito interno ucraniano. Cuando hace unas semanas comentamos la retirada de Kharkov, se dijo aquí que esto creaba un precedente peligroso. Rusia había llegado para quedarse, lo decía su propaganda, lo decían sus dirigentes, y muchos ucranianos, parcenistas o no, lo creían. Había llegado para quedarse. Y un día, de repente, sucedió lo que nunca debía ocurrir, que fueron. Y esto creó un precedente y un miedo racional, es decir, todos los que nos hemos comprometido con la causa rusa, o incluso la población que no está especialmente comprometida, pero que pueda sentir algún tipo de filia, ¿qué garantía tenían de que Rusia un día no fuera a coger la puerta e irse? Esta es una de las razones. Realmente, cuando han anunciado esto, es una reafirmación de que ellos se van a quedar y lo van a manifestar inmediatamente. Ya los van a integrar estos territorios y ya no va a quedar duda alguna en ese sentido, ¿no? Claro, aquí se da la situación que he comentado antes. Realmente no controlan todo el territorio de los oblasts, de Zaporilla, de Gerson mayormente, pero todavía hay algunas áreas que no. En el caso de Donetsk, pues es ya una situación en que una gran área en torno a Kramatorsk, Sloviansk, etcétera, etcétera, sigue todavía controlada fuertemente por las tropas ucranianas y no hay, por lo menos por ahora, no parece que se vayan a ir de allí, que llevan todo el verano y los avances, como bien dice Alejandro habitualmente, los avances son mínimos, de cientos de metros a veces. Claro, esto es una situación un tanto difícil de entender, ¿no? Sobre todo cuando además hace unas semanas Rusia anunció que cancelaba por el momento la celebración de referéndums. A esto hay que añadirle otra cuestión. Desde hace semanas, en las regiones de Zaporilla y de Gerson, en este caso desde hace meses, ha venido habiendo una oleada de atentados, de ataques, de sabotajes por parte de estos grupos pro-ucranianos que actúan en la zona, y se había llegado ya a una situación difícilmente aceptable por parte de la población. Rusia no estaba, digamos, sabiendo conjugar estos ataques, ¿no? Se estaba ya llegando al punto no ya de poner una bomba o de disparar a unos soldados rusos, sino de ir directamente a por una figura concreta y asesinarla. Y esto ya se estaba convirtiendo pues en una ronda de apuestas, porque ya se iba subiendo en la escala. No era ya un policía o un suboficial de policía o un funcionario de medio nivel, no, ya eran rangos superiores. En Verdiansk, que es donde lo hemos comentado hace unos minutos, pero también en Lugansk. Y en el Donbass, y esto sí es importante hacerlo ver, en Donbass no había habido hasta ahora ataques significativos. Hubo hace meses algo en la zona fronteriza, pero realmente no había habido, digamos, el nivel al que se había llegado, por ejemplo, en Gerson o en Melitopol o en Verdiansk, ¿no? Y en Lugansk el otro día pusieron una bomba, aparentemente, los ucranianos, y asesinaron al fiscal de la República, a su adjunta y a varios funcionarios que estaban en el edificio, ¿no? Esto es un salto cualitativo. Esto ya era un punto que no se había alcanzado. Y claro, esto sumado a la retirada de Kharkov, la paralización prácticamente del frente, incluso ya que estaban entrando en Lugansk, en la población esta de Vigorivka, y las informaciones que además circulaban, ¿no? De
estamos ya llegando a Lysychansk, vamos a llegar a Severodonetsk, claro. Esto ya había creado una inquietud. Y fueron las autoridades de Lugansk las que hace unos días lo dijeron. Querían un referéndum y querían ya entrar en Rusia. Ya. Y a continuación le siguieron los de Donetsk, las autoridades colaboracionistas del Oblast de Zaporilla y las de Gerson. Esto también genera un cambio significativo, porque estos territorios, una vez se integren, que a lo sumo será dentro de una semana, hay opiniones al respecto, pero puede que sea en una semana. Lo que esto va a suponer es que estos territorios, el ejército ruso que opera allí, ahora no está operando, de acuerdo al ordenamiento jurídico ruso, no está operando en el extranjero, está operando en territorio ruso. Es un cambio significativo. Ya no es que el Parlamento o la Duma te autorice mandar tropas al extranjero. Ya están en territorio ruso. Eso por un lado. Por otro lado, esto a Rusia le da, por lo menos internamente, porque la comunidad internacional no lo va a reconocer, quizás algún pequeño país, pero mayoritariamente nadie lo va a reconocer, pero esto internamente les da un argumento. Si los ucranianos, por ejemplo, bombardean Donetsk, están bombardeando territorio ruso. Ya no es como antes. Ahí hay un cambio significativo. Me gustaría hacer un matiz, perdona Manuel, porque si no se va a olvidar, te interrumpo un momento. Me gustaría hacer un matiz que para mí lo importante no es tanto el bombardeo, porque eso ha ocurrido ya. Aquí hemos visto esos ataques en Belgorod, esos ataques en Kursk, que ya han ocurrido durante el transcurso de la guerra. Ha habido intercambios de artillería en la frontera entre Rusia y Ucrania y los proyectiles han caído en territorio ruso. Hemos visto ataques contra depósitos de combustible en territorio ruso. Han sido incidentes aislados mayormente, pero es algo que ya hemos visto. Para mí lo que sería significativo no sería eso, sino que entonces, al considerar estos oblasts completamente como territorio de Rusia, estaríamos en una circunstancia en la cual hay tropas, desde la perspectiva del gobierno ruso, desde la legalidad rusa, de que habría tropas ucranianas invadiendo y ocupando territorio ruso, que es la diferencia, ¿no? No es tanto los bombardeos, porque eso es tolerable de algún modo, ¿no? No tiene una consecuencia tan grande, sino la invasión y ocupación, normalmente desde la perspectiva legal estatal de Rusia. Sí, más bien, sí, es un buen apunte. Y ya hay otra cuestión que iba a comentar ahora, que es estos grupos que hemos señalado que están operando en territorio ucraniano, de cara al ordenamiento jurídico ruso, pasarían a ser grupos terroristas extranjeros operando en territorio ruso. Es cierto que hasta ahora los servicios de seguridad, en principio colaboracionistas, aunque también hay tropas y efectivos del FSB que operan en la zona, hasta ahora no han sido especialmente efectivos, habida cuenta de que han ido escalando en el nivel de ataque, ¿no? Pero esto es un cambio también significativo, en la línea que he venido comentando, ¿no? Y no sé si aquí, en este sentido, Alejandro o Jorge tienen algún aspecto que comentar. Bueno, sí que hay alguna cuestión que tratar. A ver, yo entiendo cuál es, como comenta Jorge, la lógica detrás de esta retórica, ¿no? Que ahora esto pasa a ser territorio ruso, entonces como está ocupado y como se está atacando, porque los ataques los hemos comentado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Donetsk lleva siendo atacada 8 años, pero ahora pues especialmente. Vale, pues eso justifica para Rusia que tienen que poner muchos más recursos. Pero teniendo en cuenta que Rusia se ha saltado su propio ordenamiento paralelo, que no ha reconocido a nadie, incontables veces, lo veo más, como comentaba Manu, un mensaje a nivel interno de que a los prorrusos no les van a dejar tirados como podía haber ocurrido con los colaboracionistas de Kharkov. Porque desde el principio Rusia reconoce estas repúblicas 8 años después de estar ayudando militarmente y sin tener ningún tipo de acuerdo de defensa mutua, ¿no? Un poco como en Georgia, que se reconocen las repúblicas después de la guerra de Osetia del Sur. Bueno, entre otros. Pero quiero decir, ahora se han reconocido esas repúblicas como independientes, pero después se lanza una invasión para proteger, como ellos comentan, un territorio pues que tienen las repúblicas. Hay un acuerdo de defensa mutua con las repúblicas, pero no hay un acuerdo que te autorice a invadir Chernigov y Sumy, por ejemplo, ¿no? A pesar de que ya de por sí nadie reconocía el de Lugansk y Donetsk. Pero es que ahora se van a anexionar un territorio que primero es una pantomima lo que están organizando el referéndum porque no controlan el territorio que va a votar. O sea, es algo político. Cuando lo político se puede hacer al final de la conquista, y de hecho habían cancelado, como tú contabas, los referéndum de Lugansk de Lugansk y Gerson, sobre todo porque querían esperar a que llegara el de Zaporilla y el de Donetsk hasta que consiguieran ocupar todo el territorio, que se lo puedan anexionar y pueda tener
un poco la cara de anexionarlo de cara pues eso, a sus aliados, pero es que ni siquiera han esperado, ¿no? Lo cancelan, dicen vamos a esperar a noviembre o así, o a final de año, porque igual para entonces tenemos ese territorio. Y ahora, con una antelación de 3 días, porque lo han anunciado 3 días antes de que se vayan a realizar, apenas, lo anuncian de nuevo, sin controlar el territorio. Cuando siguen retrocediendo en el norte y en el este, bueno, en el este no tanto, pero en el norte de Donetsk. Digo el este porque han entrado en Lugansk. Es que no solo no se va a votar en ese territorio, sino que además van a votar los de Mykolaiv. Que esto es una noticia que a ver si se confirma, como comentaba antes, pero si los de Mykolaiv van a votar para el referéndum de Gerson, por mucho que haya sido una especie de anexión de autoridades cívico-militares de ocupación a nivel temporal y que después ya veríamos si Rusia tiene intención o no de invadir Mykolaiv y tomarla o qué va a hacer, ya lo veremos, pues me parece que esto es una pantomima como una casa. Es que es muy difícil que lo reconozca a nadie, pero porque es que ni siquiera Rusia está, no sé, organizando demasiado bien los pasos que da, está improvisando. Yo lo veo claro en el hecho de que haya cancelado y reactivado este referéndum en apenas una semana. Pero bueno, entiendo cuál es el discurso a nivel interno y que así pasarían a ser terroristas, como tú dices, los rivales, igual que Ucrania ya consideraba terroristas a los prorrusos. Por ellos mismos, Ucrania lanzó la guerra en 2014, la guerra del Donbass, y la llamó Operación Antiterrorista. Pues ahora Rusia ni siquiera ha declarado la guerra, habla ya de guerra, pero no ha declarado la guerra, y aún así pretende mandar nuevos recursos sin haber declarado la guerra, sin economía de guerra. Pues bueno, entiendo la anexión hacia dónde va dirigida, pero es un poco complicado que cuele. Y realmente es un poco... Pero, Ya o sea, han quiero decir, improvisado. el Han propio Moscú improvisado, han sabe. venido improvisando. El propio Moscú sabe que no van a colar, que no colan de ningún modo, que no tienen ningún tipo de legitimidad. Es decir, el punto en el cual, si les hubieran limitado Donetsk y Lugansk, todavía podría creerme que están intentando arrojarle algún tipo de legitimidad. Porque Donetsk y Lugansk han votado prácticamente cada año desde 2015 para hacer un referéndum de adhesión a Rusia, mostrando el apoyo por parte de sus legislativos. Eso podría todavía llegarse a remotamente, que no se iba a aceptar internacionalmente en ningún caso, no, pero remotamente podría llegar a contemplarse que podría tener algún tipo de legitimidad. Pero el momento en que las autoridades militares de ocupación de Kherson y de Zaporizhia te dicen lo mismo, que dicen no, nosotros también vamos a hacer un referéndum en los territorios ocupados y que te lo van a organizar en 4 días, es un cachondeo. Es un cachondeo, se están riendo todos nosotros porque de alguna manera tienen que hacer procedimental anexionarse el territorio, pero es un cachondeo. Sí. Pero esto se hace de otra manera. Pero bueno, de todos Es modos, una chapuza. tampoco es en 4 días, porque es verdad que ya llevaban organizándolo, pero lo habían cancelado. O sea, quiero decir, es que evidentemente es una improvisación. Sí, eso es importante notarlo. A esta responsable la asesinaron, entre otras cosas, porque lo estaba organizando, ¿no? La habían cancelado casi a última hora porque se iban a celebrar en septiembre, se suponía, se dijo antes de verano, ¿no? Cuando se completó la conquista de Severodonetsk y Lysychansk, que se creía que a lo mejor para después de verano se habría completado la conquista de Donetsk, ¿no? Y con eso todo el Donbass. Esto era un poco lo que se suponía. Pero claro, no se hizo y ya pues creo que fue a finales de agosto, principios de septiembre, ya casi que un poco que decir, mira, vamos a cancelarlo porque es que no tiene ninguna credibilidad. Ahora cogen y adelantan y dicen, no, otra vez, venga, pero esta vez sí que lo hacemos. No es ya como los anuncios que hemos venido diciendo y cancelando. No, esta vez vamos en serio. O sea que yo entiendo que tienen el aparato logístico para hacerlo, pero claro, es una pantomima. Sí. Vamos a ver el tema de seguridad cómo lo lleva, porque probablemente intenten los ucranianos, pues en fin, reventar el procedimiento para que no tenga ninguna credibilidad, que ya tiene pocas, pero si ya los atacan o generan algún incidente, pues ya lo tenemos completo. Hacer el paripé, ya lo hemos comentado, pero además es que eso de hacer públicas tus intenciones, como era decir, no, vamos a terminar el verano, tomamos Donetsk, hacemos los referéndum, o sea, ya estaba todo el plan expuesto. Y ahora los ucranianos están haciendo un poco, los ucranianos están diciendo que ellos pretenden tomar Zaporilla y que, bueno, no sabemos si al final avanzarán o pretenderán lanzar la ofensiva en el sur de Donetsk, que está reforzándose para evitar que vayan hacia Mariupol, que es que eso ya sería, bueno, pues otro punto de inflexión, o si los 2 puntos de Zaporilla que comentaba, el de Guleopole y el de Orehov, pueden servir para avanzar hacia el sur
en pleno referéndum, que es que se trata de intentar interrumpir los referéndum, que van a estar durante este fin de semana y hasta la semana que viene, pero el objetivo es pararlos, al menos interrumpirlos, que tengan la menor posibilidad de votar. Se va a hacer votación también electrónica, si no me equivoco, lo que pretendían en su momento, pero vamos a ver cómo funciona, porque no está claro. La cuestión es que a Rusia le da igual este referéndum porque ya puede anexionarlos y saltándose una vez más su propia legalidad paralela, y a Ucrania y a todo el mundo occidental también le da igual porque ya lo han condenado antes de que ocurra. O sea, ya se llama referéndum sin garantías, y que es cierto, y sin validez y sin observadores. O sea, es que es obvio, ¿no? Lo que comentábamos antes. Pero entonces ya está todo vendido, tanto de un lado como del otro. Lo que quiero decir es que es un paripé y que lo necesitan para dar un paso más. Y ahí es donde entra el siguiente tema interesante, ¿no? La movilización, que yo creo que se podía hacer sin necesidad de organizar esto, pero es verdad que discursivamente viene muy bien. Y estamos hablando ahora mismo de 300.000 reservistas, ¿no? Pero vamos a ver la logística, los mandos, cómo se organizan, porque ya ha habido problemas de suministros en la primera fase, después el material, el entrenamiento, ya se está diciendo que puede ser suficiente con un curso de 2 semanas. Hay que decir que los ucranianos también están recibiendo cursos express para ser lanzados al frente. Así que vamos a ver cómo ocurre. Efectivamente, pues hay gente saliendo del país, esto es algo obvio, igual que en Ucrania cuando se ha llamado a movilización, no solo es el problema humanitario del frente, que por supuesto, ¿no? Y de las zonas ocupadas, sino también el añadido a la movilización, porque muchas de las personas en edad en edad militar están saliendo del país. En Rusia también. Sin embargo, por ejemplo, Finlandia ya ha desmentido que esté habiendo ese colapso en las fronteras que han vendido toda la prensa occidental sin ningún tipo de contraste, porque parece que los vídeos eran antiguos. Y Finlandia, oficial Finlandia, no nosotros, ha dicho que eso es falso. Sí que se están vendiendo muchos billetes y es lógico. Yo conozco gente y la recomendación prácticamente es que si no quieren ir al frente, que se marchen. O sea, es lógico, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta, chicos, o algo que queramos añadir sobre la movilización o sobre el discurso de Putin, que son las grandes noticias de estos días. También la cuestión nuclear, que es muy polémica. Manu, creo que tú acababas de hablar de ello. Sí, el tema de la movilización era una cuestión que ya habíamos hablado nosotros aquí en directo, ¿no? Era una cuestión inexcusable. Realmente no tenían capacidad en número para operar en el frente, para sostener además las operaciones de retaguardia, porque también en la retaguardia pues tienen tropas allí, ¿no? Temas de seguridad y de reserva. Entonces realmente en la línea que marcábamos, ¿no? Una operación especial antiterrorista. Esto no estaba bien planteado. Iban necesitados de refuerzos. En Gerson, por ejemplo, las cifras que se están dando en cuanto al número de tropas en la ofensiva ucraniana eran de 30.000, unos 30.000 soldados ucranianos frente a 20.000 efectivos rusos, dentro de los cuales se incluía una fracción que son las milicias del Donbass, ¿no? Que había allí presente por lo menos un batallón y quizás más. Entonces, claro, dices, así no tenéis capacidad, sobre todo si es una guerra de desgaste, necesitáis más efectivos, necesitáis tener ahí refuerzos que estén disponibles, además sobre todo eso, que no estén en Rusia, que tú llames y bueno, porque te los manden por tren la semana que viene. Tienen que estar allí y tienen que desplegarse. Y eso sí era un problema. El tema de estos refuerzos, de estas reservistas que se incorporen, habrá que ver cuántos y en qué número lo hacen y en el tiempo. Yo no creo que vaya a ser una cuestión inmediata, pero hay gente que habla de unas 4 semanas. No sé, por ejemplo, Jorge, qué opinión tiene al respecto. Yo creo que los primeros efectos de la movilización los veremos efectivamente más o menos dentro de un mes. Yo creo que es el periodo mínimo en el cual no se va a ver nada, porque antes no tiene sentido que creer que se va a ocurrir nada en absoluto. Pero que los efectos reales que tengan sobre la situación en el terreno no lo vamos a ver hasta bien entrado el invierno. O sea, de hecho, tranquilamente podría decir que
Si esto es una herramienta con la cual Rusia puede alterar el curso de la guerra, no es algo que sabremos hasta febrero del año que viene. Fíjate lo que estoy diciendo, que son... Estamos hablando de otros 5 meses por delante. Pero vamos, los primeros efectos que sería sobre todo ver si Rusia puede sostener el frente, es algo que veríamos, pues, eso, a partir de finales de octubre. Hay una cuestión que yo te quería preguntar, Jorge. Sí, dime. Imagínate, porque esto ya ha ocurrido a lo largo de la historia de Rusia en otras guerras. Yo no sé ahora mismo cuál es la situación allí hidrológica, si hay lluvias o si hay sequía, pero Sí. ¿tú crees, por ejemplo, que a partir de octubre, que ya estamos casi en octubre, vamos, hoy es 21 de septiembre, si hay lluvias y viene la temporada de barro, de la Rasputitsa, esto puede, digamos, suponer, por ejemplo, un problema si los ucranianos lanzan una ofensiva en esa zona, en áreas donde no estén bien comunicadas las zonas con carreteras firmes y demás? De hecho, una de estas cosas que está hablando mucho estos últimos días es como una ventaja que han tenido los ucranianos ahora, que ha sido la capacidad de actuar de manera sin impunidad con los HIMARS y algunos otros sistemas de largo alcance, va a desaparecer en cuanto llegue el final del otoño y el principio del invierno, porque van a poder dejar de esconderse con tanta facilidad en bosques, en todo tipo de zonas que no son básicamente zonas urbanas, estos sistemas, y que las fuerzas aéreas rusas y los observadores en general van a poder hacer un fuego de contrabatería mucho más eficaz del que han estado haciendo estos últimos meses. Lo cierto es que dentro de un mes el barro va a cubrir los campos ucranianos y va a ser mucho más difícil que las unidades blindadas puedan cruzarla. Por lo tanto, volverá a ser una batalla de carreteras. Y ahí es donde yo creo que los rusos sí que pueden tener una mayor facilidad para poder contener el avance ucraniano hasta que esa movilización pueda tener algo de efecto. Pero, por supuesto, es mera especulación, porque obviamente, como ya sabemos, hay muchos problemas asociados a la movilización. Y sobre la utilidad de la economía de guerra, que todavía no se va a poner en marcha, pero bueno, ¿cómo lo ves? A ver, yo pienso que la economía de guerra todo depende de lejos llegue la movilización de la sociedad civil rusa y cuánto sean capaces de centrar esa movilización de la economía en los aspectos clave de las debilidades que han mostrado hasta ahora los rusos, que básicamente cuestiones de logística y cuestiones de comunicación entre las tropas. Si pueden canalizar el potencial industrial ruso, que es significativo, para solventar esos problemas, será importante, desde luego. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que estamos en una situación en la cual la economía rusa tiene muchas carencias de cara a esas sanciones y ese bloqueo que ha venido de este occidente, que hace que haya mucha escasez en ciertas cuestiones vitales que tendrán que ser sustituidas de un otro modo. Hasta ahí puedo leer. Bueno, en general nos preguntan por la posibilidad de que esto pueda escalar, de que pueda haber una tercera guerra mundial, del uso de armas nucleares. Y bueno, por ahora lo único de lo que tenemos constancia es cómo Rusia ahora ya abiertamente plantea la posibilidad del uso de cualquier recurso, aquí entran las armas nucleares, si está en cuestión la supervivencia del Estado ruso, que es algo que ya sabíamos, ¿no? Que el momento en el que ellos ya no se trata de perder la guerra, sino de una opción derivada de que pueda afectar a la integridad de la Federación Rusa, pues la van a utilizar. No significa que necesariamente vaya a ser un ataque como se nos está vendiendo en la prensa. Bueno, es que lo que muchos analistas imaginan es que sería un ataque sobre Kiev, ¿no? Reventar Kiev como si fueran Hiroshima y Nagasaki. Mientras que en la prensa occidental directamente se plantea la posibilidad, ahí se abren, no hay ningún pudor en abrir programas con la bomba nuclear cayendo sobre Madrid o sobre Berlín. Esto ya es otro paso más allá. Por ahora, en Rusia, aunque ha amenazado con ir a los centros de decisión, nunca lo ha hecho. Y también hemos escuchado esta posibilidad, por supuesto, si escala, pero es que entrar en conflicto, tanto en el momento en el que entre un país de la OTAN en conflicto con Rusia, van todos en bloque, de manera más o menos generalizada. Esto habría que ver cómo se articula, pero me parece que ya hace meses que se planteó, hablábamos por el chat, si habría una guerra con la OTAN o con un país europeo. Al final, cualquier cosa que se salga de Ucrania, o al menos de los países donde ya haya tropas rusas, como puedan ser Georgia o Moldavia, sería prácticamente una guerra mundial. Esto me parece que en el contexto nuclear casi garantiza la autodestrucción mutua, no le interesa a nadie. Aún así, no vamos a ser ingenuos. El Reino Unido en esta campaña
Liz Truss ha dicho, cuando le han preguntado si lanzaría un arma nuclear, pues que no le temblaría el pulso prácticamente, ¿no? Que le han insistido y que cómo se sentiría lanzando el arma nuclear, no que si la lanzaría, ¿no? Porque ya se da por hecho que si hay que lanzarla, se lanza. Es decir, esto no es algo que sea solo Rusia, está todo el tema muy caldeado y parece que la respuesta nuclear de unos a otros se contempla, lo cual es que, como digo, llevaría a una autodestrucción mutua. Así que esperemos y dudo de que no lo vayan a utilizar. Y aparte de esa cuestión está el tema de que esto puede afectar la integridad de Rusia. No estamos hablando de Ucrania. Por mucho que ahora estos nuevos territorios sean anexionados, de lo que se habla básicamente es de que pueda haber no sé si sería una entrada en territorio soberano ruso o un riesgo de que se empiecen a crear revueltas masivas apoyadas por Occidente, muchas cosas. Pero por ahora las protestas que hemos visto en Rusia, que no han sido tan numerosas como se está haciendo ver, sí que son importantes en tanto en cuanto vuelven otra vez a recordar a lo que al principio de la guerra, que se lanzó la operación militar especial, hubo protestas, hubo detenidos, ahora también, pero no es ese gran calado que se está vendiendo, es como la oposición que ha habido durante estos meses. Putin ha perdido apoyo, ha perdido esa coalición política que había formado con las bases al mediar entre los más diplomáticos que no querían empezar la guerra y los más beligerantes que querían haberla empezado mucho antes. Bueno, pues los nacionalistas y este sector beligerante ha empezado a criticar a Putin mucho durante estas semanas. Incluso el Partido Comunista, el Partido Liberal Democrático y los sectores más radicalizados de los nacionalistas rusos. Casualmente, ahora que Putin cede ante estos sectores y aprueba pues la movilización parcial, los nacionalistas vuelven a aparecer en televisión, ¿no? Y vuelven a tener ese foco de visibilidad. Así que parece que se ha restaurado un poco la coalición más beligerante de Rusia. Pero siempre se puede escalar más, así que no descartemos que esto pueda ir a más y que antes de que se noten los efectos de la movilización en el terreno o haya una respuesta de Occidente o de Ucrania, porque Ucrania todavía tiene el momento y puede recuperar territorio, pueden pasar muchas cosas. También, Jorge, no sé si nos han preguntado por cómo está la situación en Bielorrusia, tanto a nivel de movilización como de posible intervención, como de, no sé, las medidas nuevas que han tomado. Lukashenko ha anunciado una revisión del estado de preparación de las Fuerzas Armadas y que van a, en general, a tomar medidas porque prevén una posible creación de un estado de guerra en el futuro. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque, desde luego, Bielorrusia se ha visto muy preocupada o interesada de algún modo en la posibilidad de que el conflicto se extienda entre sus fronteras, porque ha sido una posibilidad desde el momento en el que estalló la guerra de Ucrania, ¿no? Pero creo que esto puede llegar incluso un paso más lejos con la situación actual, porque no estoy del todo seguro de cuáles serían las connotaciones específicas, pero lo cierto es que si Rusia se anexiona a estos territorios y hace una declaración de estado de guerra, no sé hasta qué punto los tratados internacionales firmados con Bielorrusia no podrían llegar a obligar a Bielorrusia a tener un papel más activo en el conflicto ucraniano. No tengo plena claridad a ese respecto, pero desde luego creo que es algo que Minsk se deben de estar planteando. Eso encaja mucho con lo que nos han preguntado ahora sobre una posible intervención de la OCTS, ¿no? Yo el tema nuclear no le doy esa importancia que se le está dando todavía, pero como nos preguntáis, pues hablamos del tema nuclear, que hay que hablarlo, ¿vale? Que no pasa nada, hablamos de lo que queráis. Pero la cuestión de Bielorrusia encaja con el tema de la OCTS, la CSTO, vaya, la organización militar rusa con sus aliados. Y aquí voy, es que Bielorrusia, por mucho que tenga acuerdos militares de primerísimo orden, de gran integración con Rusia, no reconoce ni siquiera la anexión de Crimea. Con lo cual, yo dudo muchísimo de que cualquier país de la CSTO vaya a reconocer la anexión de estos 4 territorios. Muchísimo. O sea, si alguien ha reconocido la independencia de Lugansk y Donetsk, ha sido Siria y ha sido Corea del Norte. Y luego ha recibido meridiano apoyo de algunos líderes, como el líder Milorad Dodik de la República Srpska de Bosnia y Herzegovina. Pero no ha recibido el apoyo ni siquiera de todos sus aliados. Por eso se le está revolucionando un poco las relaciones con Kazajistán. No ha recibido el reconocimiento de los más cercanos militarmente como Tayikistán o Kirguistán ni Armenia. No solo no ha reconocido ni le han dado apoyo, es que hasta le ha criticado la guerra Uzbekistán y Kazajistán.
Y también tenemos el conflicto de que no ha sido capaz de defender ni de parar las hostilidades entre Armenia, Azerbaiyán, Kirguistán y Tayikistán. Con lo cual a mí me cuesta enormemente creer que vaya a reconocer nadie de estos países, estas regiones, como territorio soberano ruso. Y eso significa que la Organización de Seguridad, el Tratado de Seguridad Colectivo, solo actúa, entiendo, cuando tú reconoces que ese territorio es ruso. Entonces, o lo reconoce Bielorrusia, que como digo, no ha reconocido todavía Crimea, o quién va a intervenir de ese lado. Es que yo ahora mismo lo descarto. No, sobre países en África que nos preguntáis, ha habido varios que dieron apoyo a la guerra, pero reconocer la independencia, que yo creo que ni siquiera la República Centroafricana lo hizo, ¿no, Jorge? Yo creo que no. Nadie lo ha hecho. Hemos tenido algún tipo de declaración rimbombante a ese respecto, pero no ha habido apoyo. nada efectivo. Sí. Lo que han hecho ha sido darle apoyo a algunos, Sí. bastantes, de hecho, a lo largo del mundo, ¿no? Bastante llamativos, pero no le han reconocido nada más que Siria y Corea del Norte, que yo sepa. Y solo Donetsk y Lugansk, que Crimea yo creo que tampoco. Crimea, no sé si solamente Siria, ahí la verdad es que ya estoy un poco, ya me pierdo, pero creo que el resto solamente dieron apoyo al referéndum, porque esto se ha visto con países cercanos a Rusia por todo el planeta, que siempre se dice que reconocían Crimea, pero es que no, ni siquiera Bielorrusia lo hizo. Creo que Osetia del Norte y Bueno, sí, Abjasia quizás estos hicieron algo, pero territorios, vamos, pero esos no es territorios una cosa significativa tampoco. no están reconocidos por nadie más tampoco, así que no los cuento nunca. Bueno, no sé si tenemos más preguntas por aquí. Nos dicen, bueno, quizá Bielorrusia reconozca todos los territorios al mismo tiempo. Pues es una opción. A ver, es que lo de Siria y Corea del Norte es un poco fuera de tiempo, porque este tipo de reconocimientos no puedes ir reconociendo cada paso que pida Rusia. Tiene un coste político importante. Entonces lo suyo es esperar a que acabe la guerra, ver cómo acaban las cosas y decidir de qué bando quieres estar. Y Rusia seguramente pueda presionar más que nunca, en este caso a Siria y quizá a más países, pero no lo consiguió con Crimea, quizá porque el conflicto no llegó al final y porque sin un acuerdo de paz es muy difícil dar legitimidad a estas cosas. Vale, nos preguntan si creemos que después irían a por Mykolaiv y Odessa. Yo creo que sí. Yo A creo. Odessa, Adelante, mano, adelante. digo que yo creo que Odessa y Nikolaev, si tienen capacidad y tienen posibilidades, sí. ¿Que lo van a hacer inmediatamente? Eso yo ya no lo veo tan claro y desde luego no me pronuncio en ese sentido. Pero yo creo que aunque sea dentro de un tiempo, si tienen capacidad y posibilidades, irán a por Odessa y por Nikolaev, porque lo han declarado. Claro, luego está la cuestión de exactamente qué es la nueva Rosilla de la que se ha hablado, ¿no? ¿Qué territorio se englobaría? Odessa y Nikolaev están en las quinielas, en casi todas las quinielas, ¿no? Hay otras regiones, por ejemplo, Dnipropetrovsk, Kharkov también. En fin, hay unas, incluso Sumi, he visto yo mapas en que se incluye Sumi y similares. Eso ya, pues, es más discutible, ¿no? Pero Odessa, y en Odessa sobre todo, que hay una porción de población étnicamente rusa, no hablamos ya de apoyo político o rusoparlantes, es que hay rusos étnicos allí, ¿no? Eso yo creo que si tienen capacidad, sí lo harán. También hay que tener en cuenta que está Transnistria al lado, con lo cual conectarían. Esto es algo que se ha comentado y probablemente, si se puede materializar, es posible que lo veamos. Pero claro, ahora mismo, tal y como están las cosas, que están en Gerson en una posición defensiva, y como he dicho, por lo visto, ahora mismo los ucranianos allí tienen o tenían una superioridad numérica en hombres, pues esto ahora mismo no está fuera de, yo, en mi opinión, está fuera de toda posibilidad, ¿no? No sé, Jorge, qué pensará al respecto. Yo creo que por ahora Rusia no contemplará ampliar la operación más allá de estos 4 Oblast, que van a ser los que se anexionen este próximo fin de semana. Y creo que lo que vamos a ver después va a ser un momento. Yo llevo diciéndolo todo el día así y pienso que es la realidad.
un momento, si consigue, que ya es un decir muy grande, ¿no? Si Rusia consigue con esta movilización consolidar estos 4 territorios y poner en situación de que podría plantearse incluso ir más allá, si de verdad la tiene, que nuevamente es mucho decir y que ya veremos. Yo ahora mismo tengo muy respetables dudas a ese respecto. Si llegase a ocurrir, yo creo que nos encontraremos ante un momento MacArthur. ¿Qué quiero decir con esto, con un momento MacArthur? Pues cuando MacArthur llega al palo 38 en la guerra de Corea y dice, pues los norcoreanos están en desbandada, vamos hasta Pyongyang. Yo creo que perfectamente nos vamos a encontrar escenario en vez de Pyongyang es Kiev, e intentar otra vez marchar hacia el norte, marchar hacia Kiev. Y si toman esa decisión, que para mí sería un error en este momento, un error a nivel de cómo plantear la guerra, yo creo que podríamos llegar a ver una intervención occidental mucho más grande, no de la que hay ahora mismo. O sea, yo siempre lo he estado hablando de que, al igual que China entró en la guerra de Corea no oficialmente, sino enviando cientos de miles de voluntarios, yo pienso que si Rusia si Rusia vence en el sureste y vuelve a lanzar un asalto sobre Kiev, yo creo que ciertos países de Europa del Este podrían entrar en la guerra con decenas de miles de voluntarios, como ya hay un precedente histórico que se ha hecho. Sí, te iba a decir que esto es lo que habíamos hablado alguna vez y que se han planteado multitud de escenarios. Esto que comentaba Manu también de cuáles son los rasgos de la Novorrusia actual, que hay de todo, ¿no? Hay gente que lo limita solo a Lugansk y Donetsk, incluso al territorio que había en 2015. Hay gente que lo avanza hasta los 4 oblasts que tenemos en este momento marcados en color rojo y que sirven como ese puente terrestre hacia Crimea, que se supone que era el objetivo de la fase 2, pero Putin no dijo eso. Putin dijo que si no negociaban los ucranianos podría haber nuevos reclamos y han empezado a ocupar Mykolaiv y Kharkov en su momento. Si no llegan a sufrir esa derrota, a día de hoy nos vamos a creer que iban a tomar solo 4 oblasts, porque ya tenían ocupados 6 parcialmente. Esto significa que yo creo que sí, que esto significa que si no hubieran tenido esas derrotas y hubieran tenido ese impulso, habrían hecho una interpretación que incluyera Kharkov, Dnipropetrovsk y Mykolaiv. Y con esto se busca Odessa. O sea, la fase 3 eventual que algunos cuadros mencionaban era llegar a Odessa, porque cierran la frontera con Moldavia, cortas el Mar Negro y además es una ciudad históricamente importante para ese imaginario ruso. Vamos a dejarlo ahí. Pero hay interpretaciones de todo tipo y para todos los colores. O sea, hay hasta llegar a Kiev controlando todo el norte, o solo el este, o solo el sur, o todo el este y el sur. Y claro, tener Kiev y tener Mykolaiv y Kirovogrado prácticamente dices, bueno, pues es que tienen que tener Cherkasy, pero esto ya es una interpretación fantasiosa total para los rusos. Dejaría la Ucrania occidental aislada. Y es en ese escenario en el que más analistas cuentan la posibilidad de que Occidente intervenga, como comenta Jorge. Se habla de Polonia, de Hungría y eventualmente Rumanía. Nada de esto, por supuesto, ha sido mencionado por ninguno, aunque las malas relaciones entre Ucrania y Hungría sí que han dado alguna declaración de Ucrania acusando a Hungría de querer quedarse con el territorio de la Transcarpatia. Algunos nacionalistas polacos han sido muy llamativos durante estos años. Por ejemplo, los de Visegrad es un medio muy llamativo en este sentido, que hasta han planteado la posibilidad fantasiosa de que se anexione toda Ucrania a Polonia para poder entrar directamente en la Unión Europea, en la OTAN y para poder, pues tener una intervención occidental directa sin riesgo. También se han escuchado otras cosas con Bielorrusia. Lo de Bielorrusia no es solo estar preparado para un posible conflicto partisano con, con los opositores que están haciendo batallones, o no sé cómo calificarlo, en Ucrania y que puedan ir a Bielorrusia porque ellos han declarado la necesidad de liberarlo, igual que la oposición en el exilio, a nosotros nos lo han dicho, que lo que quieren es que se declare a Bielorrusia como territorio ocupado por Lukashenko y todo su gobierno, para que haya una legitimidad de derribarlo, y esto significaría una guerra civil en Bielorrusia. Pero es que otros escenarios, no solo al interno de Bielorrusia, que sería como el peor para Bielorrusia, uno de los más ambiciosos, plantean que sea Bielorrusia la que invada el norte de Ucrania. Esto es otro escenario de fantasía. Es decir, si Bielorrusia, que ha rechazado el imaginario opositor de la Polonia, de la República Polaca que tenía ocupado o controlado la Bielorrusia occidental, está rechazando esa identidad, es que lo poco que pueda haber de identidad polaca en el
oeste de Ucrania es precisamente el recuerdo histórico que reivindica la Bielorrusia occidental. Sería un poco raro no entrar en Ucrania reivindicando que es un pueblo ruso, es decir, por el este, sino hacerlo por el oeste reivindicando la historia polaca común de Bielorrusia y Polonia. A mí esos escenarios me parecen una locura, pero es cierto que se han planteado. Así que yo os los comento todos para que los tengáis encima de la mesa. Entonces ya no sabemos si es que va a entrar Bielorrusia en Ucrania, si va a entrar los ucranianos en Bielorrusia o si nadie va a hacer nada. Pero Lukashenko, como dice Jorge, no ha puesto en marcha esa movilización porque dicen que ellos ya están movilizados, ¿no? También sabemos cómo es Lukashenko, pero movilizarse ¿para qué? O sea, alguna acción planteada tendrá que haber. Y ya digo que sin reconocimiento de los resultados del referéndum, que yo no descarto que puedan reconocerlos, porque la Bielorrusia de ahora no es la de 2014, dudo mucho que Rusia pueda llamar a Bielorrusia para ir al Donbass. Hay una cuestión en relación a Nikolayev, y es que los rusos a principios de marzo no solo es que entraron en el Oblast, que ahora mismo hay un trozo que es el que tú has comentado antes en relación al referéndum, ¿no? Que lo van a celebrar junto con Gerson como si fuera una misma unidad. Es que llegaron a las afueras de la ciudad de Nikolayev, ¿no? Y por un momento pareció que le iban a tomar, lo que pasa es que aquello salió mal. Incluso una columna motorizada remontó el río y fue hacia arriba. Montó río arriba, ¿no? Les pararon los pies y bueno, ya cuando llegaron refuerzos de Kiev, esto se acabó. Y retrocedieron a donde han quedado ahora mismo, ¿no? O sea que la idea de tomar Nikolayev, yo creo que esa sí está ahí. Sí está presente. De esa ya queda más lejos y bueno, eso ya es otro escenario en relación además a lo que ha comentado Jorge, ¿no? Porque implicaría otros riesgos, porque llegar a la frontera no solo llegar a Transnistria, es que llegas también a la frontera de Moldavia y a la de Rumanía, que es territorio OTAN. Eso ya son otras palabras, ¿eh? Eso ya es otro escenario, son palabras mayores. Y luego Bielorrusia hay una cuestión, y es que yo, por ejemplo, si se metieran en la guerra, a mí me parecería una locura. Yo creo que el mejor servicio que puede hacerle Bielorrusia a Rusia en este aspecto, en el plano militar, yo creo que es más la amenaza, ¿no? De decir, tengo aquí no sé cuántas brigadas y como me toquéis las narices entro. O sea, el efecto amenazador de obligar a los ucranianos a tener ahí un número de unidades que no pueden emplear en otras zonas, porque claro, dices, Lukashenko, ya sabemos cómo es, lo has dicho tú y es verdad, pero sí, tampoco Ucrania puede poner la mano en el fuego y decir, no, este tío es un fantasma y nunca va a invadirnos, ¿no? Un día te puede entrar por allí y te puede liar un buen destrozo, porque además atacaría lo que es la retaguardia, por donde además entran los refuerzos y los suministros occidentales a Ucrania, o sea, que no es precisamente un área de interés menor, ¿no? Yo creo que él ayuda, dentro de lo que sería esta coalición militar, ayuda más a Rusia ese miedo a que entre realmente por lo que yo creo que pueda aportar el ejército bielorruso. Pero vamos, en este aspecto yo el ejército bielorruso no lo conozco plenamente como para valorar su capacidad militar. Yo valoro más la capacidad coercitiva en el plano estratégico diplomático. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, así vamos cerrando por hoy, que realmente ha habido muchísimas novedades, más a nivel diplomático, pero que van a tener efectos militares directos, que sobre el terreno, que ya sabéis que está un poco más parado, pero aún así ha habido suficiente información para un directo propio. Así que ya sabéis, volveremos a informar por aquí. Esta semana haremos un especial de las elecciones italianas, perdonadme, que están caldeaditas y además que, a diferencia de otros colapsos en Europa, ha tenido relación directa con Ucrania. Y el fin de semana, que va a ser este referéndum, bueno, ya veremos cómo acaba la cosa, porque todavía son capaces los ucranianos de entrar en Zaporilla. Bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero ya por decir que estaremos también en directo para hablar sobre el referéndum durante estos días. No sé exactamente si podremos hacerlo el domingo o qué día, porque el referéndum va a ser del viernes al martes. Así que los resultados quizá no los tengamos, probablemente no los tengamos, tardarán unos días hasta la semana siguiente, pero bueno, habrá que comentar los incidentes que estoy seguro de que los habrá. Y no sé si tenéis alguna cosa más que decir o alguna pregunta final y si no, pues cerramos por aquí. Por mi parte, creo que hemos completado todo. No sé si el público tendrá algo que preguntar más. Nada. ¿Jorge? Bueno,
Nada que decir, no, nada que decir tampoco. Damos las gracias y os pedimos si podéis ayudarnos hoy que estáis mucha gente con una suscripción, pues nos hacéis un favorazo. Y ya que todos nos lo habéis pedido, hablaremos otro día de Irán y hablaremos de Etiopía, que los dos están bastante caldeados. Irán tenéis una cobertura estupenda en Twitter, que lo estamos siguiendo bastante, y otro día pues hablaremos cuando podamos dedicarle más tiempo, que hoy creo que había muchas novedades después de ese discurso tan postergado de Putin y de Etiopía en cuanto haya información, porque es que tenemos reportes de que se ha lanzado una ofensiva a gran escala desde Eritrea, pero es que allí es imposible seguir la guerra, no es como Ucrania, no hay vídeos, casi no hay internet, o sea que paciencia. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Un placer y si podéis suscribiros, pues os lo agradecemos. Hasta luego. Adiós, buenas noches a todos.